Estructura condicional. Cuando nosotros escribimos nuestros programas, pues podemos realizar cálculos y estos cálculos son efectuados de forma secuencial. Es decir, van desde una instrucción y se ejecutan instrucción tras instrucción hasta llegar al final del programa. En muchos casos vamos a necesitar que nuestros programas evalúen una expresión o una prueba lógica y en base a el resultado de esta evaluación, pues ejecute una o varias acciones y en caso contrario, pues ejecuten otras. Poder realizar esto es evaluar condicionales. Y en C++, la instrucción que nos va a permitir realizar esto es el if. Entonces, vamos a plantearnos el siguiente problema. Crear un programa que permita el ingreso de un número evaluarlo e indicar si es positivo o negativo. La solución de este tipo de problemas lo tendremos que hacer a través de estas pruebas de condición o de las estructuras condicionales. Vamos a ingresar un valor. Ese valor puede ser cualquiera. Entonces el programa deberá decidir si el valor ingresado es positivo o negativo. Entonces, lo primero que tendríamos que plantear es cómo hacer para que un programa pueda darse cuenta si un número ingresado es positivo o no. Pues quizás una de las propuestas sería verificar el signo que acompañe a este valor. Si el signo es un menos, entonces sabremos de que se trata de un valor negativo. Y si no tiene signo o viene con el signo más, entonces estaremos hablando de un número positivo. Pero no podríamos generalizar esto, porque si bien es cierto es una solución que nosotros emplearíamos, pero trasladarlo para que el computador tome esta alternativa para solucionar un problema o el problema planteado se nos haría bastante complicado, ya que el computador necesitaría ver el signo. Y sabemos de que eso, si es que no estemos usando otros elementos, cámaras, inteligencia artificial, se nos haría pues bastante complicado. Entonces, la alternativa propuesta es un Entonces, la alternativa propuesta es válida, sí, pero no es la más adecuada de emplear. En su lugar, podríamos tomar aquella que nos marca y nos indicaba de que tomemos la regla numérica o la recta numérica. Y en esta recta numérica, el punto central viene a ser el 0. Y todo valor superior al 0 se consideraba valor positivo. Y todo valor inferior a 0 se considera negativo. Entonces, esta solución es una solución mucho más viable para lo que queremos, que podríamos aplicar. Entonces, vamos a comenzar
definiendo nuestra librería, especifiquemos el espacio de trabajo, std, declaremos nuestra función principal, retornemos el valor 0 y muy bien. Lo primero entonces que necesitamos, como nos está pidiendo el ingreso de un número, es declarar nuestra variable. Vamos a declarar la variable n y vamos a ingresar el valor. Entonces, a través de un cout vamos a ingresar el valor. Ingrese el valor. Si estamos solicitando que se ingrese, pues vamos a efectuarlo a través de un cin. Y dicho valor lo vamos a almacenar en nuestra variable n. Entonces, hasta este punto, declaramos nuestra variable e ingresamos el valor. Una vez ingresado el valor, ahora vamos a implementar nuestra estructura condicional. La estructura condicional es el if. El if evalúa una expresión. Esta expresión o prueba lógica es todo aquello de lo que podemos afirmar o negar. Es decir, una prueba lógica va a resultar verdadero o falso. La prueba lógica no puede ser ambigua. Es decir, no puede ser quizás, tal vez, de repente, ojalá. No. La prueba lógica o es verdadero o es falso. Esta prueba lógica va a estar en función al análisis que nosotros hayamos hecho para solucionar el problema. En este caso, evaluar si un número es positivo o negativo. Entonces nosotros habíamos propuesto como solución tomar aquella que nos ubicaba pues en la recta numérica y si el valor ingresado es mayor que 0, si es verdad, entonces ese número es positivo. En caso contrario, ese número es negativo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a implementar nuestra expresión lógica. Si n es mayor que 0. ¿Qué pasa si n es mayor que 0? Sabemos que una prueba lógica o va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces, ponemos aquí un comentario. De ser verdadero, la evaluación, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Llamamos a un cout y vamos a poner n es positivo. Finalizamos la instrucción. Si al evaluar esta expresión, el resultado de esta evaluación es verdadero, entonces ejecutamos esta instrucción, que sería mostrar el valor de n es positivo. Pero ¿y qué pasa si esta instrucción no es verdadero? Entonces en ese caso, venimos a la ejecución del else. El else o el si no. Si no, aquí mostramos de ser falso la evaluación. Entonces, esta instrucción se va a ejecutar en el caso de que la evaluación de la expresión haya sido falso. N es negativo. Punto y coma. Muy bien, entonces,
vamos a nuevamente analizar la estructura condicional. La estructura condicional está identificado por la palabra reservada if, que dice: si evaluamos una prueba lógica, esta prueba lógica puede ser verdadero o falso. Si la prueba lógica es verdadero, ejecutamos esta instrucción, que es parte de la estructura. Pero si esta prueba lógica es falso, entonces se ejecuta la instrucción correspondiente al si no. Es por eso que decíamos que una prueba lógica no puede ser ambigua, o es una alternativa o es la otra, pero no hay posibilidades de ambigüedad. Cada una de las instrucciones que se ejecuten, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos ejecutando una instrucción, pero podrían haber muchas más. Siempre deben ir entre un inicio y un final. Este inicio y el final es cuando la prueba de condición haya resultado verdadero. Si no, else, el inicio y el final de este grupo de instrucciones, en caso que haya sido falso, se determina y se ejecutan en esta parte. Entonces vamos a proceder a ejecutar nuestro programa. Pues inicialmente vamos a asignarle un nombre y vamos a guardarlo. Muy bien. A ver. Se ejecuta el programa. Se nos solicita que ingresemos un valor para n. Ingrese un valor. Vamos a ponerle 8. Presionamos Enter y nos dice que 8 es positivo. ¿Por qué? Al ingresar 8, n es igual a 8. Entonces la prueba de condición estaría dada por lo siguiente. Si 8 es mayor que 0, 8 es mayor que 0, verdadero. Por ser verdadero, ejecuta esta instrucción. Entonces, 8 es positivo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando se ejecuta una estructura condicional, si ha sido verdadero, se ejecuta la o las instrucciones y finaliza. Ya no vuelve, ya no ingresa aquí. Por eso dice, ¿no? Se evalúa una prueba de condición. Si la evaluación es verdadero, se ejecuta esta línea. Y si no, se ejecuta la otra línea. Pero nunca se van a ejecutar ambos. Muy bien, cerremos la ejecución de nuestro programa. Volvamos a ejecutarlo. Y en esta ocasión vamos a ingresar el valor menos 10. Presionamos Enter y nos dice que menos 10 es negativo. A ver. Menos 10 es mayor que 0. Falso. Por ser falso, viene y ejecuta la instrucción seguida del else, que sería menos 10 es negativo. Entonces, este es el uso de una estructura condicional. Se evalúa una expresión lógica. Si es verdadero, ejecutamos la o las sentencias. Y si es falso, ejecutamos la o las sentencias correspondientes y seguidas de la palabra reservada else. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos tomado la otra expresión? Por ejemplo, aquí estamos tomando n mayor que 0. ¿Qué hubiese sucedido si es que en vez de evaluar el mayor que 0, hubiéramos evaluado el menor que 0? ¿Qué cambiaría? Aparte de cambiar el operando, también cambiaría las alternativas. ¿Qué pasa si es verdad que n es menor que 0? ¿Qué pasa de ser cierto esto? El número ya no sería positivo. El número en este caso sería negativo. O sea, en caso de que sea verdad que n es menor que 0, pues en el caso de ser verdadero, el número sería negativo.
Y si no, el número ahora sería positivo. Entonces, como ustedes pueden notar, uno podría haber tomado cualquiera de las expresiones, es decir, como en el caso anterior, pude haber tomado cuando n es mayor que 0, pero también cuando si n es menor que 0. Cualquiera de esas alternativas, ¿no es cierto?, se pueden evaluar. Ahora, pero sí, lo que hay que tener en consideración es que las instrucciones que se van a ejecutar cuando sea verdadero esta expresión lógica o cuando sea falso, va a depender de la expresión que estemos usando. Si evalúo n menor que 0, si es verdad, entonces en ese caso el número es negativo. Y si no, el número es positivo. Si cambio la expresión ahora, ya no evalúo n menor que 0, sino n mayor que 0, pues las alternativas van cambiando. Por lo tanto, esto queda a criterio de la persona que escriba el programa. Pero las posibilidades están abiertas. Ahora bien, una estructura condicional, lo que nos debe quedar muy claro, es que esa estructura condicional nos va a permitir a nosotros evaluar una expresión. Si esa expresión es verdadera, toma un camino y ejecuta unas instrucciones, y si es falso, tomará uno distinto, ejecutando otras instrucciones. Yo planteo una forma de solucionar, pero eso no significa de que ustedes tengan que pensar de la misma forma o de la misma manera como yo lo hago. Quizás su solución que ustedes propongan sea más eficiente de la que yo pueda estar planteando en ese momento. Eso es lo bonito y, digamos, lo atractivo de la programación, que cada uno de nosotros, sabiendo de las instrucciones, de las funciones que podemos emplear, las apliquemos pues en búsqueda de la solución de un determinado problema. Y eso es la razón de todo este mundo y de estos temas de la programación de computadoras. Entonces, por este video ya hemos visto la estructura condicional. En el siguiente, pues vamos a ver un poco más el trabajo con estas pruebas condicionales o lo que vendrían a ser pues el anidamiento de las pruebas de condición y en qué casos se emplean.